Hola, bienvenidos. Vamos entonces con la tercera lectura del libro Tratado del Divino Sacrificio de la Misa, escrito por Fray Juan de los Ángeles, místico español del siglo XVI, franciscano. Escribió este libro para explicar la misa, la misa tradicional, la misa de siempre. Y vamos ahora con, recuerden que es una conversación entre, un diálogo entre discípulo y maestro. Entonces este es el tercer episodio de 5 que vamos a hacer. Y esto es de los misterios de la misa desde el ofertorio hasta haber consumido. Discípulo: enhorabuena esté mi maestro. En tal venga mi discípulo, muy codicioso parece que andas de saber los misterios del divino sacrificio de la misa. No te puedo significar cómo es eso. Las horas que estoy contigo se me hacen minutos, y las que me detengo en venir por estorbarlo la noche, días enteros, y ya no digo años. Hállome muy otro después que oigo misa con atención a lo que en ella se nos representa y con alguna noticia de lo que las ceremonias santas significan. ¿Qué será cuando estés más bien instruido y de cada cosa sepas lo que se puede saber? Y sobre todo cuando a tus solas rumies lo que otras veces pasabas sin consideración y sin algún discurso digno de un hombre cristiano. Ruego a todos los que gozaren deste mi trabajo por las entrañas de Cristo crucificado, que no se contenten con leerlo una vez, sino que procuren tener todas estas cosas de memoria, y un día en unas y otro en otras se ocupen, hasta que en todos sean peritos y tengan destreza, que entonces no sólo holgarán de oír cada día una misa, sino muchas. Tendrán gusto, sentirán devoción, reconocerán la mano de Dios en sí mismos, echarán de ver el fruto que sacan, hallarse han mudados en mejor y en toda virtud aprovechados. Si te parece, prosigamos con nuestra obra. Maestro, del ofertorio habemos de decir ahora, al cual precede la salutación ordinaria de Dominus Vobiscum, porque quiere la Iglesia Santa. Y esto otra vez refiere a muchos autores. Porque quiere la Iglesia Santa que advirtamos a la ofrenda y hagamos oración para que se haga como conviene y de nuestra parte tenga delante de Dios aceptación. Por eso vuelve el sacerdote y dice: oremos, y en voz baja dice unos versillos tomados de la Santa Escritura que mandó y ordenó San Gregorio Papa que a este tiempo se dijesen. Y llámanse ofertorio porque se cantaban en tanto que el pueblo ofrecía. Y lo que tú debes hacer a este tiempo es ofrecerte todo a Dios en sacrificio y ofrenda viva, santa, agradable a su majestad, y muy llena de razón, como lo dijo el apóstol. Dile a Dios: Señor mío, lo que tengo os ofrezco. Mi voluntad, mi corazón, mi alma, mi vida y cuánto hay en mí y cuánto puedo tener. Este es, a mi parecer, el sacrificio de justicia que nos manda ofrecer el profeta santo. Salmo 41. Porque no hay cosa más justificada ni más debida que ofrecerse el hombre todo a Dios. Sobre esta ofrenda todo cuanto le ofrecieres recibirá de buena gana. Éxodo 13. Y con alegre semblante, porque agradándose de la persona se ha de agradar de sus servicios. Y si salieres alguna vez a ofrecer como lo usa la Iglesia, que al fin no te quiere Dios vacías las manos en su presencia, y mandó en su antigua ley,
Deuterónimo 26, que a los sacerdotes les ofreciesen las primicias de los frutos para sustento de ellos y para reconocer por aquel camino a su bienhechor Dios y darle gracias de los beneficios recibidos. Procura hacer primero la ofrenda de ti mismo y luego te será meritorio cuanto ofrecieres. Ora sea mucho, ora poco, como lo fue y muy agradable a Dios la ofrenda de la pobre viuda, no más que 2 cornadillos por ir acompañados de la voluntad que juntamente ofreció y sacrificó. Algunos quieren que estos versillos que se cantan o rezan en el ofertorio representen las alabanzas del pueblo simple y humilde a Cristo cuando hacía algún milagro o había predicado altamente o se convertían a él las almas como se ve en diversas ocasiones. Juan 7, Marcos 9, Lucas 11. Hasta los niños que andaban en los brazos de sus madres y mamaban los pechos le alabaron y bendijeron cuando le vieron entrar con tanta honra en Jerusalén, blasfemando de él los escribas y fariseos. Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Marcos 11. Y nota más que el canto del ofertorio es muy alegre y regocijado y se suele ayudar con el órgano y otros instrumentos músicos, porque en estas ofrendas quiérenos el Señor alegres. No de tristeza, dice el apóstol en 2 Corintios 9, ni forzados y de necesidad ofrezcáis a Dios vuestras limosnas, porque voluntario y alegre quiere al oferente. Salmo 26. Y porque deseo que se levante tu pensamiento en otras ofrendas exteriores o de los bienes temporales o de tu cuerpo, que es bien sacrificarle a Dios mortificado y macerado con la disciplina y ayuno, te ruego que pongas los ojos en aquella ofrenda que mandaba su majestad que se hiciese por el leproso, que pidiendo salud la alcanzaba. Mandaba que se le ofreciesen 2 pájaros, Levítico 1, en un palo de cedro alto, el uno degollado, corriendo sangre, y el otro que volase suelto por los aires. Claro está que la mortificación de la carne sola y a secas, que es de muy poco provecho y que es sacrificio manco, es pájaro muerto y corriendo sangre. Lo que hace entero el sacrificio es que se suelte el otro pájaro, que es el espíritu, que ha de levantarse a Dios de vuelo por la contemplación de las cosas soberanas. Pero sea la intención en todo alta e incorrupta, que ese es el palo de cedro incorruptible en que se ha de ofrecer. Bien estoy con que se ofrezca el cuerpo a Dios y que se derrame sangre, pero no se quede el espíritu pegado al suelo, vuele arriba y sea el primero que se sacrifique y ofrezca todo al Criador. También se me representa aquí el sacrificio del becerro que mandaba Dios, Levítico 1, que le degollasen y desollasen los sacerdotes, derramando junto al altar la sangre, y que así desollado y sin piel le quemasen todo en el fuego. Este sacrificio nos representa a Cristo desollado a puros azotes, derramada su sangre en el altar de la cruz y muerto en ella y abrasado todo en fuego de caridad. Pero también nos dice a nosotros de la manera que nos habemos de sacrificar a Dios, desollados y sin la piel antigua de Adán el viejo, desnudos de aficiones carnales y ardiendo en fuego de amor de Dios. Y lo que yo más deseo de ti y de mí es que este animal se degüelle, quiero decir, que se divida la cabeza del cuerpo, esto es, el espíritu de todo lo que es carne y sangre, para lo cual es necesario aquel cuchillo de 2 cortes que dijo San Pablo, Hebreos 4, que es Cristo,
o su palabra viva, que entra dentro de nosotros y hace división entre lo animal y lo espiritual, esto es, entre el espíritu y la carne, y penetra los tuétanos y las médulas, y envía los pensamientos, y aparta la paja del grano, y hace diferencia de unas cosas y otras, y saca a la luz la intención con que obramos, que se requiere muy pura y muy puesta en solo Dios, que no en balde mandó, en Levíticos 1, que no en balde mandó él que no se le ofreciese en sacrificio el cisne, porque si es blanco en la pluma que se ve, es en lo que no se ve negro, tiene la carne como de grajo. Muchos hay que se sacrifican exteriormente y sacrifican sus haciendas, y en los ojos de los hombres parecen bien, y agrada la blancura de los cisnes. Pero en los de Dios son abominables por la intención siniestra y de hipócritas. Oh, cuánto se agrada de vernos de un color de dentro y de fuera. Ansí quería que le ofreciesen el cordero blanco y sin alguna mancha, Levítico 2, significando que no se paga de sacrificios manchados, sino de un color blanco y puro, con simplicidad ofrecidos y sacrificados. Al fin lo que te digo es que el sacerdote ofrece y tú debes preparar la ofrenda y ponérsela en sus manos, para que en compañía del divino sacrificio del altar lo ofrezca, que con él incorporada no podrá dejar de ser gustosa para Dios, aunque sea solo de un palominito o una tórtola, que todas nuestras ofrendas son de esa manera pobres de suyo, mas ayuntadas a Cristo, riquísimas y aceptadísimas a toda la Beatísima Trinidad. Y basta lo dicho si no dices que sobra. Discípulo, no diré yo eso, por cierto, porque el discurso es admirable y provechosísimo. Así me lo ha parecido, y por eso me he alargado en él, y lo haré en las ocasiones que conociere tener tal importancia. Y callemos y estemos atentos a lo que el sacerdote hace a este tiempo. Extiende los corporales sobre el ara, si no lo hizo al principio. Toma la hostia en la patena, ofrécela y pónela sobre el corporal. Toma el cáliz y echa vino en él. Bendice el agua y echa unas gotas, para que en el cáliz se mezclen con el vino. Levanta los ojos, y teniendo el cáliz con ambas manos le ofrece al Eterno Padre cada cosa de estas con su oración. Inclínase en el medio del altar, y puestas las manos ora y bendice la hostia y el cáliz, y pasando al lado de la epístola se lava las manos, y dice aquel salmo que comienza «Lavabo inter innocentes», etc. Y vuelto al medio del altar, inclinado profundamente, pide a la Santísima Trinidad que reciba aquella ofrenda en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, para honra de la Virgen María, de San Juan Bautista y de los apóstoles santos San Pedro y San Pablo y de los demás santos, para que a ellos sea de honra y a nosotros de salud, y para que ellos se dignen interceder por nosotros en los cielos, cuya memoria celebramos en la tierra. Vuélvese el sacerdote al pueblo, pidiendo a todos, con nombre de hermanos, que rueguen por él, para que aquel sacrificio suyo y de ellos sea hecho aceptable acerca del Padre Todopoderoso. El acólito le responde en razón de su petición, suplicando al Señor que reciba de sus manos el tal sacrificio, para gloria de su nombre, utilidad de los oyentes y de la Iglesia Santa. Aquí entra una oración secreta, tras de la cual se dice:
per omnia secula seculorum. Y lo demás que sigue hasta decir santos, a donde se comienza el sagrado canon. Discípulo, parece que llevas mucha prisa y que no quieres decir los misterios que en tantas y tan santas ceremonias se encierran. No pretendo eso, sino poner, como dicen, el texto para que se sepa de una vez y luego añadir la glosa. Y primero será razón saber, pues aquí comienza el uso de los corporales, patena, cáliz y hostia, lo que cada cosa de estas significa. Está atento, que lo pide la gravedad de la materia. Los corporales, según la más común acepción, significan y representan la sábana limpia y de lienzo en que José de Arimatea envolvió el cuerpo del Señor para enterrarle. Mateo 27. Y de camino se nos dice la limpieza que ha menester la conciencia que ha de recibir ese cuerpo glorificado y en el cielo, y envolverle en sí por el tiempo que duran las especies sacramentales del pan y del vino, la cual se alcanza costosamente a fuerza de golpes de penitencia, lágrimas y gemidos de compunción, que ansí se blanquea el lienzo y se pone limpio. Otros quieren que el altar sea la mesa que la eterna sabiduría puso en su iglesia a los suyos, con el angélico y divino manjar que descendió del cielo, Juan 6, y da vida al mundo. Y los corporales sirven de manteles, y por eso han de ser muy aseados y limpios, y no solos, sino con otros 2 lienzos debajo. Y aquí se puede considerar el ornato todo del altar y la riqueza de él, lo cual ponderó admirablemente el autor de la Mesa Franca, y yo lo pasaré ahora en silencio, porque en el libro de la Pasión trato más de propósito estas cosas. Solo te aviso que cuando te asentares con tu príncipe a comer a esta mesa, mires lo que comes y cómo lo comes. En la hijuela que se pone sobre el cáliz se nos representa el santo sudario en que fue envuelta la reverendísima cabeza de Jesús, Salvador nuestro, que San Juan y San Pedro hallaron apartado en el sepulcro de los otros lienzos, o lo que de nuestra parte debe haber ser acerca de la fe de este divino sacramento del altar, que es un entendimiento rendido, que creyéndole no le escudriñe, ni con curiosidad quiera saber lo que allí se nos encubre. Proverbio 25. Porque no seamos oprimidos de la gloria de él. El cáliz significa el santo sepulcro en que Cristo nuestro Redentor fue puesto, y la patena la losa con que fue cubierto. Y aquí debes tú considerar aquel paso tan triste para la Virgen y santas mujeres y discípulos amados que lo visitaron, y aquel sacratísimo cuerpo, medida de los cuerpos gloriosos de los santos, tan afeado y abollado con tormentos, tan ensangrentado y acardenalado, y tan frío en aquel aposento lóbrego y obscuro, y aunque la divinidad no faltó de él, faltó el ánima, faltó de él toda hermosura y belleza, y se apoderó de él la muerte, aunque no fue parte para que se corrompiese, dándole incorrupción a aquel Dios a quien estaba unido. ¿Y por qué no pensarás tú aquí en tu muerte y sepultura? Algunos consideran en la patena en la cual se ofrece nuestro gran sacrificio la anchura de la caridad que da valor a todas nuestras obras. Otros quieren que represente la cruz sobre que la hostia viva y sacrificio cruento de Cristo se ofreció al Padre Eterno. Otros quieren que signifiquen la duración del sacrificio que se ofrece en ella, porque la figura redonda significa eternidad.
La hostia ya se ve la representación que tiene, la cual es redonda, para que sepas que lo que allí está, después de consagrada, es divino y es Dios, que ni tuvo principio ni tendrá fin. Algunos meditan en el cáliz, especialmente en la pasión del Señor, porque su majestad la llama de este nombre. El cáliz que me dio mi Padre, dice a San Pedro, ¿no quieres que le beba? Juan 18. Y en la oración del huerto este mismo nombre le dio, pase de mí este cáliz, pero no mi voluntad, sino la tuya, Padre mío, se haga. Lucas 22. Ni carece de misterio que en la una parte de la hostia comúnmente se pinta un Cristo o una cruz y de la otra no hay alguna figura, porque lo que allí se contiene es Dios y es hombre. Son dos naturalezas, divina y humana. La divina es indivisible e intratable y sin dibujo que se pueda representar a nuestros ojos corporales. La humana se dejó ver y tratar de los hombres. Y el cocerse la hostia sin levadura no es sin acuerdo del Espíritu Santo, fue para significar la limpieza e inocencia de Cristo, que si tomó carne de nuestra naturaleza, no tomó la mancha y levadura del pecado. Y también significa la sinceridad y verdad que habemos de tener los que nos llegamos a esta sagrada mesa. 1 Corintios 5. Ofrecimiento de la hostia. Síguese ya tratar del modo como el sacerdote hace su ofrenda. Toma en la patena la hostia, y teniéndola en las manos y casi junta a los pechos, hablando con el Padre Eterno le dice: Recibe, oh Padre Santo e omnipotente Dios, esta hostia limpia que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por los innumerables pecados míos, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, y por todos los fieles vivos y difuntos, para que a ellos y a mí aproveche para salud en vida eterna. Amén. Y haciendo una cruz, asienta la hostia sobre el ara, y luego se pasa al lado derecho del altar y hace el cáliz, mezclando con él unas pequeñas gotas de agua, la cual bendice primero, y echándola dice una oración con que se declara lo que esta ceremonia representa. Dios, que la dignidad de la humana sustancia maravillosamente la formaste y más maravillosamente la reformaste, concédenos que por el misterio de esta agua y vino seamos consortes y compañeros de la divinidad de aquel que se dignó de ser participante de nuestra humanidad, etc. Al fin, lo que principalmente significa mezclar con el vino el agua bendita y en tan pequeña cantidad, es la junta admirable de Dios con el hombre, que parece haberse mezclado e incorporado con él, la cual junta significó San Juan con palabras misteriosísimas y dignas de toda consideración. Et verbum caro factum est, dice, et habitavit in nobis. No dice inclinóse a la carne, ni tomó carne, ni vistióse de carne, sino fue hecho carne. Quedó tan blando y tratable Dios con los hombres como lo estaba la carne de aquel divino niño en el pesebre. San Agustín dice en la epístola 120 que habló de esta manera San Juan para recomendación de la humildad del Señor, que no se desdeñó de llamarse carne, siendo nombre indigno de tanta majestad y grandeza por nuestra salud y remedio.
Lo que yo considero y hace más a nuestro propósito es la distancia de estos dos extremos, carne y verbo, y la liga y amistad tan estrecha que tienen en aquel factum est. Verbo dice naturaleza intelectual, espiritual e invisible. Carne dice naturaleza corporal, visible y sensible, remotísima y apartada lejos del espíritu. Y fue tan poderoso el brazo de Dios que se espiritualizó lo terreno y terrenó, si así se puede decir, lo espiritual. Temporalizó lo eterno y eternizó lo temporal. Juntó de tal suerte estos dos extremos, verbo y carne, que alternativamente se dice de la carne lo que del espíritu, y de Dios lo que del hombre en Cristo Dios y hombre. ¿Qué cosa más alta, mayor y más rica que el Verbo por quien todo lo que es fue hecho? ¿Qué cosa más humilde, más estrecha y pobre que la carne? Pues unidos en aquel factum est, no hay cosa entre todas las que Dios ha hecho ni más admirable ni más honorable. El Verbo, que de su naturaleza ni es hecho ni factible, se dice aquí que es hecho y que es hecho carne, no por conversión de una naturaleza en otra naturaleza, sino por unión de dos naturalezas en una persona y comunicación de fortunas. Quiero decir que recibió en sí el Verbo nuestras miserias y nos comunicó sus misericordias. Comunicó al hombre lo que era de Dios y tomó en sí lo que era del hombre. Conviene a saber padecer y morir. De esta junta parece que habló Isaías cuando dijo que el león y el toro comerían juntos y que juntos descansarían sus cachorrillos y becerrillos. Dios no comía, juntóse con el hombre y comen juntos Dios y el hombre. Los hijuelos de la humanidad son frío, calor, cansancio, hambre y sed, lágrimas y muerte. Los de la divinidad son justicia, paz, gozo, hartura, riquezas, vida y gloria. Todos estos becerrillos y cachorrillos andan a las vueltas y comen juntos en Jesús. Comen a una mesa y en un plato pobreza y riqueza, llanto y alegría, y se compadecen en uno y a un tiempo pesebre en un establo y trono en el cielo. ¿Qué cosa de mayor admiración se puede decir que la fe nos predica y enseña de este misterio? El que es ab eterno nace en un portal en tiempo. Llora es el que es alegría de los ángeles. Muévese el inmovible y cabe en un pesebre el que no cabe en el mundo. Tiene hambre el pan de los ángeles y sed la fuente de aguas vivas. Al rey Acab le convidó Isaías con la señal que más quisiere, y no supo o no quiso pedir. Y acude Dios con su infinita misericordia y junta lo alto y lo profundo, mi naturaleza hecha inferior a las demás por el pecado, con la suya superior a todas. Al fin, hablando con el debido acatamiento, en Cristo están juntos el oro de la divinidad y el lodo de nuestra carne, y del lodo se dice que cría, justifica y salva como de Dios, y de Dios que es criado los pechos de una doncella. Oh, cómo se abajó Dios para subirme a mí. No en balde, dijo Crisóstomo, ni vanamente descendió Dios a tanta humildad.
Discípulo, divino lugar es ese de San Crisóstomo. Maestro, eslo sin duda. Rúmiale despacio, que bien hay que mirar en él. Para mí vano sería y sin fruto el haber nacido de mujer el Hijo de Dios si yo no dejase de ser hijo de mujer. Y poco me aprovecharía haber tomado carne si yo no naciese según el Espíritu, porque el nacer él de mujer fue para que yo naciese de Dios, y el vestirse de mi carne fue para comunicarme su espíritu. Por eso se hallan en Cristo dos generaciones, una semejante a la nuestra, la otra que eminentemente se aventaja a ella. Nacer de mujer a todos nos compete, pero nacer no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Espíritu Santo, otra generación futura, más alta y soberana, y que habremos de alcanzar con espíritu, nos promete. ¿Qué sienten los doctores santos de este mezclar el agua con el vino en el cáliz? Lo primero que te digo es que el sacerdote que dejase de echar el agua en el vino pecaría mortalmente. Aquí da también unas citas muy largas de diversos autores que hablan de ello. Pecaría mortalmente porque cuanto es de su parte deshace los misterios significados en esa mezcla. Significa, como lo tienen Alejandro Papa, San Crisóstomo y Germano Constantinopolitano, la sangre que salió del costado de Cristo mezclada con agua. Significa lo segundo, como lo quiere Julio Papa, San Cipriano, San Isidoro, Rabano Mauro y los concilios bracarense y triburense, la unión amorosa de Cristo con su Iglesia. El vino significa a Cristo y el agua a los fieles redimidos por la sangre divina. Aquae multe populi multi. Y San Cipriano sobre estas palabras dice: si ofrece solo el vino, comienza a estar Cristo sin nosotros, y si sola el agua, nosotros sin Cristo. San Ambrosio y Eusebio Cesarense dicen que significa esta mezcla la sangre de los antiguos sacrificios y el agua de la piedra. San Gregorio Niceno y San Clemente Alejandrino, 1 Corintios 10, dicen que es convite y que ha de ser templado y no puro el vino que en él se bebe, conforme a lo que en el libro de la sabiduría se escribe, en Sabiduría 9. Concilio Florentino y Tridentino dicen que se hace esto en memoria de lo que hizo Cristo en la cena, que primero que consagrase el vino le mezcló unas gotas de agua. Al fin no hay consuelo puro en esta vida, aunque venga del cielo, ni la conducción de ella lo sufre. El agua más delgada y saludable del mundo, si pasa por minerales, toma resabio de ellos. Y no digo más porque en otras ocasiones trataré más a la larga de este misterio cuando trate del agua y sangre que emanó del pecho de Cristo, herido con la dura y cruel lanza. Discípulo, todas esas razones me han satisfecho mucho, pero grandemente y con regalo del alma la segunda, que es de San Cipriano y de 2 concilios, porque es dulce cosa para pensar y rumiar la unión amorosa que por esta bebida mezclada de agua y sangre se hace entre Cristo y nosotros. Parece cosa inseparable y que no se puede deshacer, sino
Probemos de apartar el agua ya mezclada y convertida en vino. Sería cosa dificultísima, si ya no digo imposible. Más parece conversión que unión. Y estaba por decir transustanciación, porque verdaderamente nos convierte en sí Cristo por esta comida y bebida, de manera que más nos deja divinos que humanos, porque trueca y muda en nosotros lo principal, que es el Espíritu. El que se allega a él, un espíritu se hace con él, dice San Pablo, 1 Corintios 5, y de sí confiesa que vive y no vive, porque mudó ya de casa. Pasóle todo a Cristo, o pasóse Cristo a su posada. Vivit vero in me Christus. Y si quieres levantar más este pensamiento, mira bien que el agua es la que se convierte en el vino y no el vino en el agua. Porque las mejoras y las mudanzas todas y conversiones de nuestra parte están. Nosotros somos los que nos convertimos y mudamos y mejoramos, y el vino, que significa la divinidad, se queda en su ser inmutable. Por eso se comparó Cristo a la levadura, Mateo 13, y a su iglesia a la masa, que es un ejemplo admirable para que se entienda la eficacia de Cristo sacramentado, que arrebata así las almas y las muda y convierte y mejora sin mudarse él. Pero mira lo poquito que somos en esta unión, 1 o 2 gotas de agua, y considera que unidos tenemos el sabor y olor y lo demás todo del vino divino al que nos juntamos. Pide a Dios que te bendiga como el sacerdote al agua, para que seas digno de juntarte con él y ser con él una cosa, que es el fin de todos nuestros virtuosos ejercicios, y a que siempre debe aspirar el alma, como en otras partes tengo suficientemente probado. Mezclada pues el agua con el vino, el sacerdote toma con ambas manos el cáliz, y levantándole en alto dice, hablando con el Padre Eterno: ofrecémosos, Señor, este cáliz de salud, suplicando vuestra clemencia, que en el acatamiento de vuestra divina majestad, por mi salud y de todo el mundo, suba con olor de suavidad. Y diciendo esto, hace una cruz con el cáliz y pónele sobre los corporales. Cúbrele con la hijuela y hace una oración muy devota, inclinado profundamente en el medio del altar, y en ella pide a Dios con humildad y espíritu atribulado que reciba esta ofrenda y se agrade de ella, y que no desmerezcamos los oyentes y oferentes esta aceptación suya. Tras de esta dice otra, las manos levantadas en alto, suplicando a Dios que como santificador venga y bendiga aquel sacrificio preparado para gloria de su santo nombre. Y diciendo esto, hace una cruz encima de la ofrenda del pan y del vino, a donde quiero que adviertas que ninguna ceremonia se hace tantas veces y con tanta frecuencia en todo el discurso de la misa como el bendecir con cruz, y nunca se sale del número 1, 3, 5, por la Trinidad de las personas con una unidad de esencia, y por el misterio de las 5 llagas. Y el multiplicar estos signos, especialmente desde que se entra en el canon hasta que se sale de él, es porque toda la vida de Cristo, desde que entró en el mundo hasta que salió, fue cruces unas sobre otras,
y por decirlo mejor, siempre anduvo Jesús crucificado, desde la cuna hasta el Calvario. Ay Dios, ¿cómo no consideran los cristianos esto, para que alguna vez se crucifiquen, siquiera por parecer que lo son? El apóstol San Pablo y los demás del Colegio Santo siempre trajeron en sus cuerpos la mortificación de Jesús. En derredor, como si dijera, rodeados de mortificación, más muertos que vivos, muertos al mundo y a la carne y a sus concupiscencias, para que la vida mortificada de Jesús se manifestase y descubriese en su carne mortal. Lavabo inter innocentes manus meas et circundavo altarem tuum, Domine. Salmo 25. Dichas las oraciones, se pasa el sacerdote al lado de la epístola y se lava las manos diciendo este salmo, porque si acaso en lo que queda dicho de la misa ha habido algún descuido, alguna vagueación de entendimiento y falta de atención, o se ha cometido alguna falta ligera, con este lavatorio y consideración dolorosa se limpie, que yo pienso que tiene virtud de limpiar estas pequeñas culpas y principalmente sirve de traer a la memoria al sacerdote la limpieza que ha menester para el sacrificio que ya se acerca. San Dionisio dice que representa este lavatorio el que hizo Cristo en la cena, que lavó los pies a sus discípulos, diciendo: el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Juan 13. Tú, empero, te lava muchas veces, diciendo con el profeta: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Salmo 50. Un paño muy percudido y sucio, unos manteles que han servido a un bodegón, es menester darles muchas vueltas, golpearlos y pasarlos por lejía y jabón, y plega a Dios que queden limpios y de provecho. Lavabo inter innocentes manos meas. No dice entre los pecadores, porque ya se lavó con ellos, confesando sus culpas graves, si había caído en ellas sacramentalmente, sino entre los inocentes niños implícitos, en los cuales no se halla alguna culpa, por leve que la queramos considerar. También se hace este lavatorio por la limpieza exterior de las manos, para tratar y tocar en la hostia consagrada, que por eso no se lava sino las extremidades de aquellos dedos con que ella se toca y administra. Y no quiero decir aquí lo que algunos de los doctores dicen, que es cosa de gran prolijidad y aún no muy a propósito ni conforme al misterio. Triste cosa es querer hacer grande volumen a costa de la materia de que se trata, que pierde mucho por lo mucho, no siendo a propósito. Cierto me ha cansado un moderno, porque me ha sucedido leer una hora entera en él sin poder hallar cosa que venga a propósito y que tenga consecuencia. Todo se le va en predicar y en traer ejemplos y historias de gentiles, y en lo que sería justo que reparase, pasa muy a la ligera. Plega a Dios que no haya en todo este tratado palabra ociosa ni demasiada, lo cual yo voy procurando con todo cuidado. Discípulo: parece que estás un poco cansado. Sí, lo estoy, pero querría que llegásemos con esta plática al Sagrado Canon. Solamente un minuto para decirles que Fray Juan
tenía en esto, cuando estaba escribiendo este libro, ya muy poca salud, murió muy poco después. Como dice en otras partes, no podía ni siquiera predicar, no tenía no se encontraba bien. Y que solamente dice, ahora lo único que puedo es escribir de vez en cuando, o sea que ya no tenía mucha salud aquí. Entonces cuando el discípulo le dice, parece que estás cansado, dice, sí, lo estoy, pero querría que llegásemos con esta plática al sagrado canon, porque de allí adelante habré de tomar otro estilo y modo de proceder. Ahora mira lo que hace el sacerdote, el cual después de lavadas las manos, inclinándose profundamente delante del altar, hace una devotísima oración a la Santísima Trinidad, suplicándole tenga por bien aceptar aquella ofrenda y sacrificio en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de Cristo nuestro Redentor, y para honra de la Virgen Santísima María, de San Juan Bautista y de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y de los demás santos, para que de aquí reciban ellos honra y nosotros salud, obligándolos por este camino a interceder por nosotros en el cielo, pues que nos acordamos de ellos en la tierra, y más en tal ocasión y a tal tiempo. Y digo en tal ocasión y tiempo porque ninguna honra se puede hacer a los santos en la tierra que tanto los satisfaga y llene su corazón como acordarnos de ellos en el sacrificio de la misa. Y es cierto que cada vez que se ofrece, para gloria de Dios principalmente, que a Él solo le pertenece esta ofrenda y secundariamente para gloria de ellos la reciban accidental en el cielo y un gozo grandísimo y muy colmado. Lo cual yo traté con curiosidad en el libro llamado Lucha Espiritual, en la segunda parte de él, y porque veas la necesidad que hay de orar para que debidamente se haga el divino sacrificio de la misa. Vamos a ver. Orad por mí, hermanos. El orate frates. Orad por mí, hermanos, para que este sacrificio común mío y de vosotros sea hecho aceptable acerca del Padre Omnipotente. Y aquí se me representa la despedida de Cristo de su Madre Santísima para ir a padecer, que significa el destetar el cordero de su madre. Éxodo 12. Algunos días antes que le habían de sacrificar. O la despedida de los suyos para el huerto de Getsemaní, donde sudando gotas de sangre, no hallando acogida en su Padre, iba y venía a los suyos y los exhortaba a la oración. Orate, ne intretis in tentationem. Marcos 14. Dulcísima consideración es para mí esta, y de que se tratara con mucho gusto en este lugar si no la hubiera de sacar a luz en el libro de la Pasión. Al fin pide el sacerdote ser ayudado con las oraciones del pueblo, porque por más santo que uno sea, siempre ha menester ser ayudado de sus hermanos. Así lo pidió Judith al pueblo en Judith 8, cuando se determinó de cortar la cabeza al general Holofernes, y la reina Esther mandó a Mardoqueo que juntase a todos los judíos y que orasen por ella. Y el apóstol San Pablo, con toda su santidad, a cada paso en sus epístolas pide con grande ahínco y humildad ser ayudado con las oraciones de aquellos a quien escribe. Al fin un hermano ayudado de otro hermano, como lo dice el sabio, Proverbios 12, es a la manera de una torre fortísima que no hay entrada al enemigo. El infierno todo no puede contra la oración de muchos. ¿Y qué no merecen? ¿Y qué no alcanzan? Suscipiat Dominus, etc.
Hace el acólito en nombre del pueblo lo que el sacerdote pide, y él, vuelto al altar, ora secretamente, pidiendo al santo o santos cuya fiesta se celebra intercedan por él. Y esto, como digo, en secreto. Y por eso se llaman secretas estas oraciones, y representamos en ellas el tiempo en que Cristo se retiró al desierto junto a la ciudad de Efrén, acompañado de sus discípulos, después que en el concilio se votó su muerte. Juan 11. Y se dieron cartas de requisitoria para prenderle. Si no decimos que significa la cobardía de los apóstoles que no osaban confesar a Cristo públicamente en el tiempo de la pasión, como lo entiende Santo Tomás. Y no será fuera de propósito, sino muy conforme a razón, meditar en este paso y ceremonia santa los malos pasos de Judas y los secretos que traía con los judíos para entregar a su Señor sin gente, la venta y lo demás, hasta la prisión en el huerto, de que más largamente escribiré en su propio lugar, por darle agora al prefacio, que a todo esto se sigue y comienza por esta palabra, per omnia secula seculorum, que es el final de las oraciones que de secreto ha hecho el sacerdote, para que se le responda amén, que confirma lo hecho, que parece que ha cobrado esfuerzo con ellas, como Cristo con la oración y visita del ángel en el huerto, así el sacerdote para entrar en los misterios de la pasión, como Cristo para ofrecerse a la muerte y salir al encuentro a los que le venían a prender. Aunque a mi parecer en el prefacio se nos representa aquella grande fiesta y aplauso nunca visto con que nuestro Salvador fue recibido en Jerusalén el Domingo de Ramos y aquellos cánticos. Y llámase prefacio porque es como preparatorio o preámbulo para la representación lamentable de su pasión y muerte, que en el canon que a esta ceremonia se sigue, más al vivo se nos enseña. Saluda después de esto al pueblo, como suele con Dominus Vobiscum, como despertándole y provocándole a la consideración de tan altos misterios, y habiéndole respondido cum spiritu tuo, dice sursum corda, levantad los corazones al cielo, y responden los ministros y el pueblo, habemus ad Dominum, que quiere decir al Señor los tenemos, levantamos o deseamos tenerlos. Tras de esto exhorta a que todos den gracias a nuestro Dios, y respondiendo que es cosa muy debida y justa el dárselas, prosigue su prefacio hasta decir Santus, Santus, Santus. Discípulo, parece que te pasas de largo y te quieres entrar en el sagrado canon sin decir nada sobre estas misteriosas palabras. Maestro, en lo que más se puede reparar es en las dos cosas que nos pide el sacerdote. Conviene a saber que levantemos los corazones y que demos gracias a nuestro Señor, que lo demás todo va encaminado a confesar el misterio de la Santísima Trinidad en la repetición de la voz Santus. Y parece tomado esto parte del capítulo 6 de Isaías, de la visión que tuvo, a donde vio a Dios en un trono magnífico y a los serafines que cantaban esta oración, parte de la que los hebreos cantaron en el Día de Ramos. Importantísimo debe ser el levantar a Dios los corazones en tanto que el sacrificio de la misa se celebra. En todo tiempo es eso necesario, y yo tengo comenzado un pequeño tratado de cómo eso se ha de hacer, y así te diré aquí muy poco. La Divina Escritura está llena de exhortaciones como la que el sacerdote nos hace en la misa. Jeremías, en sus trenos 3,
nos pide que corazón y manos los levantemos al Señor. Y el Rey Santo pide, en el Salmo 84, como de derecho a Dios que le alegre su ánima, porque despegándola de las cosas de la tierra, la levantó a él. Y sobre estas palabras dice San Agustín muchas cosas de gran sentimiento y ponderación. En todas nos enseña que fuera de Dios no se puede hallar sino amargura, y que el alma avencidada en la tierra no es posible gozar de verdadera alegría, y que el lugar de nuestro descanso es Dios. San Cipriano, haciendo mención del prefacio y de estas palabras, dice que en la oración y en la misa no conviene que nuestro corazón admita pensamientos terrenos ni tenga puerta abierta, sino solo a Dios. Yo creo cierto que se nos manda particularmente levantar el corazón a este tiempo, porque para entender los misterios del divino sacramento, ningún pensamiento terreno habemos de admitir en él. Ay de mí, que tengo mi tesoro en el cielo y ando arrastrando como la culebra por la tierra. Tierra como y tierra soy, y por mi culpa manjar de la serpiente, a la cual se le dice terram comedes en Génesis 3. San Juan Crisóstomo dice: ¿qué haces, oh hombre, con el corazón en la tierra, habiendo respondido al sacerdote que te dijo sursum corda advemus ad dominum? Y San Agustín nos avisa y reprende a todos de mentirosos, porque no hay aldea en toda la cristiandad tan pequeña donde no se diga misa y se diga a todos sursum corda, y a que no respondan todos habemos ad dominum, no levantándolos de la tierra ni acordándonos de que nuestro tesoro le tenemos en el cielo, a donde había de ser siempre nuestra conversación y trato. Ay de mí, a cuántos podría decir Cristo en acabando de responder a sursum corda lo que por Isaías dijo a los escribas y fariseos: pueblo descorazonado, que da el corazón al negocio y a la voluntad, y a mí me da los labios honra vana y sin fundamento de verdad. Si entrase Dios la mano en tu pecho a ese tiempo, no hallaría tu corazón, hallaríale en el cofre de tus dineros, como San Antonio de Padua predicando en las honras de un avariento rico, y por ventura en peor lugar. Verdaderamente mientes al Espíritu Santo diciendo uno y haciendo otro, y por tanto dignísimo del castigo que San Pedro dio a Ananías y Safira. Actos 5. Que muertos allí luego los mandó llevar a enterrar, condenadas sus almas al infierno. Es esta una solemnísima mentira, y gravísima por el lugar y por el tiempo y por la importancia. Y debería cada uno, luego que oye sursum corda, levantar su corazón, siquiera por entonces, o no responder directamente de lo que piensa. Gran mal es ausencia de corazón en la misa, y no es menor por la ingratitud y enmudecimiento en aquella hora en que Dios baja del cielo y se pone en las manos del sacerdote y es hecho ofrenda y sacrificio por nuestros pecados, para aplacar al Padre, al Eterno Padre, y hacerle amigo con los hombres. Por eso dice el preste: hagamos gracias a nuestro Señor Dios, y el pueblo dice: cosa digna y justa es esta. Y tras de esto el sacerdote: verdaderamente cosa digna y justa es, de equidad y saludable, que a vos, Señor, siempre y en todo lugar os demos gracias. Y caminando por el prefacio, juntando sus alabanzas y las nuestras con la de los serafines, dice: Sanctus, Sanctus, Sanctus. Lo que comúnmente meditan aquí los santos es el misterio de la Trinidad. Otros quieren que se refiera al cuerpo, alma y divinidad de Cristo,
cuerpo santo, alma santa, divinidad santa. Algunos dicen que vale este himno angélico contra las tempestades de truenos, relámpagos y rayos de que se tiene alguna experiencia y se traen casos notables. Lee el tratado del muy reverendo padre Francisco Antonio, que muy de propósito escribe estas cosas. Tú te queda con él en la boca y los ojos en el cielo y el corazón entre los serafines. Di muchas veces, Santos, que yo quiero entrarme ahora en el canon, que más pide silencio que palabras. Por eso le dice el sacerdote todo en voz muy baja. Él se llama secreta en muchas partes, y hacen muy mal los sacerdotes que alzan la voz de manera que puedan ser oídos, y muy peor los seculares que se allegan tanto al altar que puedan oír lo que la Santa Iglesia quiere que no se oiga. Y podrían tener el castigo que se dio a los curiosos betsamitas, que por mirar sin reverencia y curiosamente lo interior del arca del testamento murieron allí de repente más de 50.000 hombres. 1 Reyes 6. Trátanse en el sagrado canon misterios secretísimos y que sobrepujan nuestra capacidad y que es razón celebrar con silencio. Y deberían los circunstantes, cuando ven que el sacerdote levanta las manos y dice Te igitur clementissime pater per Jesum Christum, etc., quedarse dentro de sí y levantar el corazón a Dios y esperarle con grande alborozo, que en breve ha de venir a las manos del sacerdote y le han de ver y adorar. Dicen algunos de los expositores del canon que se significa en él aquel tiempo en que el Señor se escondió de los judíos y a sus solas y por los desiertos hacía oración a su Padre. A mí me ha parecido siempre que se deberían considerar aquí algunos pasos de la pasión del Señor repartidos por los días de la semana, comenzando del lavatorio, institución del Santísimo Sacramento, la oración del huerto y el prendimiento, etc. Discípulo, ¿no fuera de poco provecho para las almas que pusieras tú aquí algunas consideraciones brevemente y como lo sufriese la pequeñez del tratado? Muchas hay escritas y muy bien. Trató de estos misterios el devotísimo y elegantísimo padre Fray Luis de Granada y el santo Fray Pedro de Alcántara en su Manuelico. Probablemente, dice el editor, probablemente intitula así el Tratado de la Oración y Meditación, donde hay sendas consideraciones sobre la pasión para cada día de la semana. Fray Luis de Granada y el santo Fray Pedro de Alcántara en su Manuelico dijo lo que basta, y si tú quisieres más, yo voy escribiendo todo el discurso de la pasión muy por extenso y podrás aprovecharte de uno y de otro. ¿De dónde se dice canon y por qué? Es palabra griega y significa lo mismo que regla, porque si en las oraciones y ceremonias que le preceden y se le siguen hay mudanzas y variedades, en el canon no las hay. Es regla invariable y forma que se ha de guardar en la consagración del cuerpo y sangre del Señor y en la manera de ofrecerle y consumirle. Tiene el canon grande antigüedad, como lo afirma el Santo Concilio Tridentino en sesión 22, capítulo 4. Y la mayor parte de él compusieron los apóstoles, y es lo principal de la misa, y en la forma que ahora le usa la Iglesia romana, le puso San Gregorio Papa, recogiendo en uno lo que diversos concilios y sumos pontífices habían ordenado,
y reformando unas cosas y añadiendo otras. Y es de tan grande autoridad esta parte de la misa que la llama la Iglesia a boca llena Sacro Canon. Es como si dijésemos el Sancta Sanctorum. Por esto ha tenido tantos enemigos herejes que le han pretendido destruir con sus infernales lenguas y escritos, especialmente Lutero y Quemicio, y otros modernos, contra los cuales escribe doctísimamente el padre Belarmino, de la Compañía Santa de Jesús, azote verdaderamente de herejes. En aquel entonces y defensor acérrimo de las verdades que tiene y confiesa la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Esto así asentado, has de saber que lo primero que hay en el canon es una oración devotísima. Perdonen que pare aquí un momento, porque he leído en alguna parte que muchas de las oraciones que se hacían antes de la consagración y después se cambiaron o se quitaron después del Concilio Vaticano II. O sea que se reducieron mucho las oraciones que se hacen, pero Fray Juan hace mucho hincapié en cada una de estas oraciones, como ven. Perdón por la interrupción. Esto así asentado, has de saber que lo primero que hay en el canon es una oración devotísima, la cual hace el sacerdote en nombre de todos los fieles, pidiendo a Dios con toda humildad que como Padre de misericordia por su amantísimo Hijo bendiga y acepte los dones y sacrificios que en el altar se le ofrecen. Luego, tras de esta oración, hace otra por la Iglesia en general, pidiendo al Señor que le dé paz y la guarde y la guíe y la junte en todo el universo del mundo. Y luego ora por el Papa, cabeza de toda ella, cuya vida y buena vida le es importantísima. En el tercer lugar pone al obispo y propio pastor y luego al rey, nombrándolos a todos por sus nombres. Luego ora por los católicos y cultores de la fe santa que profesamos. Y hecho esto, levanta las manos y pónelas juntas, diciendo: Memento Domine famulorum famularumque tuarum, etc. Y quédase así por un espacio, cerrados los ojos y todo metido en sí mismo, orando por sus amigos, bienhechores y encomendados. Y paremos aquí un poco. Deseándolo estaba, porque me parece que hay en esa ceremonia mucho que saber. Diré aquí algunas cosas, a mi parecer importantes, para hacer como conviene el memento. Lo primero, la forma de él. Lo segundo, el tiempo que ha de durar. Lo tercero, lo que deben hacer los circunstantes. Lo cuarto, la intención del oferente. Alúmbrenos el Señor para todo. Bien dices que son cosas necesarias, y yo digo que importará muchísimo dar orden y forma de memento a muchos que de nada de eso se deben de acordar. Para mí, el memento no se instituyó para consideraciones y meditaciones, que esas han de haber precedido, como queda dicho en el segundo de estos diálogos. Hízose para memoria de personas particulares a quien el sacerdote tiene obligación, lo cual muestran claramente las palabras memento domine famulorum famularumque tuarum, y luego las dos NN, para que se pongan los nombres mentalmente del padre o de la madre o del amigo o del bienhechor, porque ya se oró por el Papa, por el Rey, por el prelado y por toda la Iglesia en general. Lo que yo hago en este lugar y a este tiempo te diré.
Considérome como un ministro universal en medio del mundo, rodeado de todos los fieles cristianos, y que toda la Iglesia espera fruto de mi oración y sacrificio. Y con esta consideración oro por las necesidades universales, que Dios sea conocido y honrado por todo el mundo, que la fe y religión cristiana crezca y se aumente, que la caridad se avive en los corazones de los fieles, que las herejías se desarraiguen, que los enemigos de la Iglesia sean reprimidos. Luego pido por mi perdón de mis pecados, limpieza de corazón, puridad de intención en esta obra, y que el Señor me admita a tan alto ministerio por su bondad y por el valor del divino sacrificio que en breve le tengo que ofrecer. Tras de esto hago oración por la persona o personas que tengo obligación, y particularmente por aquella por la cual celebro, ora esté viva, ora la considere en el purgatorio, actuando mi intención y dándole del divino sacrificio lo que puedo y debo según su disposición. Remito a Dios que conoce los corazones, Hebreos 9, y sabe las necesidades de cada uno, el repartimiento de esta ofrenda, teniendo atención a los deseos justos y rectos de mis encomendados. Y aunque es ansí que principalmente se instituyó el santo sacrificio de la misa para pedir a Dios cosas espirituales, secundariamente podemos pedirle el remedio de las necesidades corporales, como sabemos haberlas pedido los santos. Abraham hijos para su mujer, Sara, Génesis 17, David que cesase la pestilencia en su pueblo, 2 Reyes 24, Elías agua para la tierra seca, 3 Reyes 18, y los hijos de Israel ser libres de su cautiverio, Éxodo 3. Pero en estas peticiones no conviene ser muy importunos, ni se deben hacer sin hacer la salva, si fuere ansí la voluntad de Dios. Si ha de ser para su gloria y honra y para bien de aquellos por quien se pide, todo esto se ha de hacer en un tiempo moderado, de manera que no se agote la devoción de los que oyen la misa y vengan a perder la paciencia y murmurar del que la dice, ni menos a tener en poco la oración o el memento que se acaba en un abrir y cerrar el ojo. Lo que conviene es que sea tan ferviente que sin mover los labios merezca oír de Dios lo que Moisés, cuando en silencio oraba: ¿para qué me das tan grandes voces? A ese tiempo lo que el pueblo debe hacer es lo que los israelitas hacían en tanto que su capitán hablaba con Dios en el monte, que a la halda de él estaban con gran reverencia pidiendo a su majestad oyese las peticiones de su siervo. Y cada uno puede y debe en particular ofrecer el divino sacrificio por sus necesidades, porque los que asisten a él son oferentes y tienen allí su buena porción, y muy buena si se disponen como conviene. Deben orar en silencio como el sacerdote, y ofrecer y pedir como él, y lo que él, en la forma que queda dicho. Yo recibiría grande consolación si tuvieses por bien escribirme aquí, puesto en plática y ordenadamente, el memento de la manera que tú le haces. Yo seré por ventura el que menos acertaré a hacer eso, pero soy contento. Digo así: gracias os doy, Señor y Dios mío, por las mercedes y beneficios que siempre me hacéis, y particulares por este particularísimo de haberme hecho ministro de vuestra Iglesia, con autoridad de consagrar vuestro cuerpo y sangre, de recibirlo, repartirlo y ofrecerlo.
Ruégoos, Dios mío, por vuestra inmensa bondad y misericordia, me perdonéis mis culpas y pecados y me deis gracia para que os sirva y agrade en este santo ministerio, ahora y las demás veces que me ocupare en él. Mi intención actual y fresca y mi voluntad es consagrar el cuerpo y sangre de mi Redentor con la voluntad e intención que su Majestad consagró el jueves de la cena y tiene la Santa Iglesia Romana, Católica y Apostólica para gloria de la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero. De la Santísima Humanidad de Cristo nuestro Señor, de la gloriosísima Virgen María, su Madre y nuestra abogada, de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, San Juan Bautista y Evangelista, San Andrés, mi Padre San Francisco, San Diego, San José, Santa Polonia, Santa Úrsula con sus doncellas, el ángel de mi guarda, Santa Inés, Santa Sabina, Santa Lucía, Santa Clara, Santa Isabel, San Blas, San Buenaventura y Santa Catalina, y de todos los santos y santas devotos y devotos míos, y de todos los bienaventurados y espíritus celestiales que gozan de Dios en su reino, para salud y aprovechamiento espiritual de todos aquellos por los cuales Cristo mi Redentor se ofreció en el árbol de la cruz, en especial de los que en mis oraciones y sacrificios se han encomendado o desean encomendarse, o vos queréis que os encomiende, o yo tengo de mi obligación de encomendaros, padre o madre, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, enemigos, si se me representa alguno. Los que están en pecado mortal, los afligidos y desconsolados, los que por mí han recibido escándalo, y yo les he sido ocasión de caídas, o ellos me la han dado a mí. Especialmente os encomiendo a fulano, etc., y tal o tal necesidad, el bien del reino, y finalmente aquellas cosas que más aprietan a este tiempo, y especialmente la persona por quien celebro. De esto y de lo demás que vos, Señor, queréis que me acuerde y os encomiendo, os suplico os acordéis. Et omnium circunstantium quorum tibi fides cognita est, etc. Prosigue el sacerdote orando vocalmente por los circunstantes y luego, para alcanzar mejor esto que ha pedido, acude a la intercesión de la Virgen Nuestra Señora y de los 12 apóstoles y otros santos mártires que con particular orden y gobierno del Espíritu Santo se nombran en este lugar, y de todos los demás bienaventurados de la gloria celestial. A este tiempo el sacerdote abre las manos y, puestas sobre la hostia y el cáliz, hace una devota oración, la cual compuso San Gregorio Papa, en que pide a Dios 4 cosas. La primera, que acepte benignamente la ofrenda de pan y vino que le ofrecen sus sacerdotes y ministros del altar y toda su familia, que son los fieles de la Santa Iglesia. La segunda, que nos conserve en paz en tanto que viviéramos en este mundo, a donde se halla tan poca, por ser la vida del hombre sobre la tierra una continua y perpetua lucha y batalla campal. La tercera, que nos libre el Señor, por quien es, de la condenación eterna y eternos tormentos del infierno. La cuarta, que por los méritos de Cristo mande que seamos numerados y escritos entre los que pertenecen a su rebaño en la gloria del paraíso, que todas son cosas de harta consideración. Déjolas al discurso cristiano y religioso, y a ti te ruego que las peses como es razón y las pidas a este tiempo. Después de esto, junta al sacerdote las manos y afectuosamente y con mucha devoción ora
y pide a Dios que acepte aquel sacrificio en cuanto ofrecido por manos de pecadores, y haciendo 5 cruces, las 3 primeras sobre la hostia y el cáliz, la cuarta sobre la hostia sola, y la quinta sobre solo el cáliz, suplica a Dios disponga, bendiga y haga aceptable aquella materia del pan y del vino, para que de ellas se haga el cuerpo y la sangre de su amantísimo Hijo. El cual un día, antes que padeciese, jueves en la tarde, tomó el pan en sus manos santas y venerables, y levantados al cielo los ojos, a ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, echó sobre el pan su bendición, partiólo y dijo: Tomadlo y comedlo, porque este es mi cuerpo. Aquí viniera muy bien el silencio y la admiración y el espíritu puro, elevado y sobre sí. Siéntate solitario y calla, y no te quedes en ti, sino levántate sobre ti, que lo que oyes y ves con los ojos de la fe, sobre tu entendimiento y razón es. San Juan Crisóstomo dice que al punto que el sacerdote toma la hostia en sus manos y levanta sus ojos al cielo, se conmueve toda la corte soberana, y viniendo el deseado de todas las gentes sobre el altar, por la fuerza y virtud de las palabras de la consagración, se descuelgan millares de ángeles acompañando a su Señor y rodean al sacerdote e invisiblemente cantan allí aleluyas y otros cantos espirituales. Nota que todas estas palabras que inmediatamente preceden a la consagración son misteriosísimas, y una por una quisiera declararlas como las entiendo, si no temiera alargar este tratado. Si has de sacar presto a la luz el de la pasión, podrás reservar para allí lo mucho que aquí consideras. Solo te diré así a la ligera 2 o 3 bocaditos con que se regale tu alma en este tiempo hambrienta de la palabra de Dios, y sea el primero acerca del tiempo en que Jesucristo se sacramentó y se dio a los suyos para que le comiesen y bebiesen. Pridie, el día antes de su pasión, ya entrada la noche, en significación de la gran luz que reciben las almas que cenan como conviene con el Señor Dios, que cena con los suyos. Dijo con esta consideración el profeta santo, como lo advirtió Santo Tomás: la noche, mi alumbramiento en mis delicias. No sé cómo te declare esto, que lo siento y no lo acierto a decir. Digo que instituyendo Cristo el santísimo sacramento de su cuerpo y sangre, que es el deleite y el regalo de las almas, su dulzura y su consuelo en la noche más oscura que anocheció en el mundo, porque tuvieron sobre ella poder las infernales tinieblas, se recibe luz y se destierra la noche de nuestra ignorancia, y se nos abren los ojos interiores, como a Jonatás. 1 Reyes 14. Como a Jonatás los exteriores del cuerpo, ciegos ya de hambre, con el gusto del panal de miel que le ofrecieron. Hay noche para mis sentidos y día clarísimo para mi espíritu. Cosa extraña, que ofuscando los deleites carnales y sensuales el alma, y haciendo noche tenebrosa en ella, el comer y beber y deleitarse en esta cena la llene de luz y desparrame todas oscuridades de ella. Allégate a esta mesa y come si quieres gozar de una noche luminosa y llena de resplandores divinos,
que propiedad es del Verbo encarnado y sacramentado alumbrar y lucir en tinieblas, sin que ellas le comprendan o oscurezcan. Mas qué pensamientos tan diferentes los de Dios de los hombres. Ellos andaban muy negociados, aparejándole la muerte amarguísima, con odio más que de demonios, y él estaba guisándoles el manjar de vida con amor más que de serafín. Hay amor como el tuyo, Cristo mío, no por cierto, ni ingratitud como la nuestra. Tomó el pan en sus santas y venerables manos, santas porque Cristo es santo, porque santifican todo lo que tocan, venerables porque por la unión personal del divino Verbo ellas son manos de Dios y dignas de toda veneración y honra, manos que dan otro más alto ser a las cosas que se ponen en ellas y las hacen crecer y fructificar. A ellas atribuyen los santos el milagro de los 5 panes y 2 peces, que siendo tan pocos hartaron a 5.000 hombres sin las mujeres y niños, y sobró más que se puso a la mesa. Bien puedes ponerte en estas santas y venerables manos, hijo deseoso, seguro y cierto de que en ellas recibirás santificación y honra, y que todo el poder infernal no te agraviará ni sacará de ellas. El Hijo amantísimo, cuando expiró en la cruz, encomendó su espíritu en las manos de su Padre, y tú en vida y en muerte debes poner el tuyo en las de Cristo. Pan es el que ahora consideras puesto en estas manos de oro perfectísimas y torneadas y llenas de jacintos, como lo dice la esposa. Pero en breve espacio lo hallarás cuerpo del mismo Cristo. Et elevatis oculus in celum a te deum Patrim suum omnipotente. Esto no es texto evangélico, pero tiénelo la Iglesia como cosa indubitable, porque así lo recibió de los apóstoles. Marcos 7, Juan 11. Y era costumbre del Señor levantar los ojos a su Padre cuando había de hacer alguna grande maravilla o se ponía a darle gracias. ¿Y qué cosa más grave y de más importancia que consagrar su cuerpo y su sangre? ¿Y qué mayor y más nuevo y más provechoso milagro? Pues alce Cristo los ojos al Padre, reconociendo que en cuanto hombre tiene de él la autoridad y la virtud para la transustación del pan en carne propia y del vino en sangre de sus venas, y levanta juntamente los tuyos y espera con ansiosos deseos el pan vivo que descendió del cielo para dar vida al mundo. Salmo 123. Que en breve estará en las manos del sacerdote, y di con el profeta: a ti levanté mis ojos, el que moras en los cielos. Como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus dueños, y como los ojos de la esclava en las manos de su dueña, así nuestros ojos miran al Señor Dios nuestro hasta que se compadezca de nosotros. Alzó los ojos y dio gracias a su eterno Padre. ¿Por qué? Por la merced que hacía al mundo en querer que se quedase en él sacramentado y lleno de bienes para las almas y haciendo compañía a los suyos. Y como dice Crisóstomo, para enseñarnos de la manera que nos habemos de haber en nuestros trabajos y mayores congojas, conviene a saber los ojos y corazón en el cielo y la lengua ocupada en las divinas alabanzas, que en eso se emplea Cristo con la
muerte al ojo y los enemigos aprestados para maltratar su persona y derramar su sangre como agua. Y qué mucho sería que el que se dispone para comulgar se ocupase media hora en dar gracias por este beneficio inmenso, y después de haber comulgado otra media por tanta gracia. Benedicit ad fregit deditquet discipulis suis, dicens, accipite et manducate. Bendijo el pan, no con alguna forma de cruz, porque aún no estaba en aquella hora con la honra y privilegios que tuvo muerto Cristo en ella, sino con alguna oración y palabras santas, para consagrarlo y llenarlo de frutos celestiales para los que dignamente lo recibiesen. Partiólo en pedazos, como solía hacer otras veces, y diólo a sus discípulos y díjoles: tomadlo y comedlo. Esperaos, apóstoles santos, no lo comáis, que aún no es tiempo. Y si os aguza el hambre, tened sufrimiento, que muy presto ese pan, que es solo pan y suele mantener el cuerpo, mantendrá al alma y cuerpo juntamente. Aparejaos para comerlo, que no será pan a secas, sino pan divino consagrado, y a Dios debajo de accidentes de pan. Accipite et manducate. No dice tomadlo y adoradlo y guardadlo, sino tomadlo y comedlo. Comido quiere ser, y bebido, el que se queda en manjar y bebida. Tomó el pan, bendíjolo, consagrólo, partiólo y diólo para que lo comieses. Según esto, cuando Cristo lo dividió y dijo: tomadlo, ya no era pan, sino cuerpo suyo. Tomadlo, pues, discípulos sagrados, y comedlo luego, que Dios es el que coméis. Y si se llama pan es porque lo parece, y porque se hizo de pan primero. Es pan vivo y cuerpo de Cristo. Pero oigamos lo que dice: hoc est corpus meum. Las cuales palabras pronunciadas, Cristo se halló consigo mismo en sus manos, y eso mismo dio que pudiesen y obrasen dichas en su nombre sobre la hostia por el legítimo sacerdote y ministro de la Iglesia, teniendo intención de consagrar, como él la tuvo. Y esta es una de las grandes maravillas que jamás se vieron ni oyeron en el mundo, y la mayor autoridad que se ha dado a los hombres, y la suma y guarismo de las grandezas de Dios. Son estos los prodigios que dijo Isaías 43, que harían olvidar todos los que Dios había hecho en tiempos pasados en su pueblo: el sacarle de Egipto, el pasarle por el mar Bermejo sin mojarse, el manar que llovió del cielo, el agua de la piedra con los golpes de la vara, la caída de los muros de Jericó al sonido de las trompetas, el detenerse el sol por mando de Josué hasta dar fin a la batalla, el fuego de Elías sobre el sacrificio, el volver atrás 10 líneas el día en el reloj del rey Ezequías, y las demás maravillas y milagros todos. No es cosa grande y que se va devuelto a los hombres y a los ángeles que a la voz de un sacerdote obedezca el omnipotente Dios con tanta puntualidad y presteza, que en diciendo tal las palabras de la consagración luego inmediatamente se ponga en sus manos y se deje tocar y comer y meter en sus entrañas. Gran cosa fue, como ya dije, bajar fuego del cielo a la voz de Elías y quemar el sacrificio y la leña y las piedras y andar lambiendo y consumiendo el agua en derredor. Pero ¿qué es eso para lo que aquí vemos? Mas ay,
que baja a las manos del sacerdote el fuego eterno, fuego que consume y abrasa, como dice la Escritura, y que de solo mirar a los montes y tocarlos los derrite y hace arder, y entrando en mis entrañas y teniéndole en mis indignas manos, ningún calor siento, ni quema las piedras de mi dureza, ni la leña de mis culpas, ni el agua de mis frialdades. Helado me quedo y como una sierra nevada. Una sola vez bajó Dios al monte de Siná, y ardían las piedras con su presencia, y todos aquellos riscos con cavidades y árboles rebosaban fuego y parecía que se abrasaban. Y viene cada día el Hijo del Eterno Padre a nuestros altares, y entra en nuestros pechos, y perseveramos fríos, sin devoción y sin espíritu. ¿Qué nieves nos hubieran deshecho? ¿Qué sierras de gredos nos hubieran derretido si el sol material las tocara tan de cerca que como nos toca a nosotros el de justicia? Y no más de esto. Póstrate en tierra y con la reverencia posible adora a tu Señor Dios, que en la hostia consagrada levanta en alto el sacerdote, habiéndose puesto primero de rodillas y hecho su adoración mentalmente, que a este tiempo no se habla palabra. Yo quisiera en este paso entrarme dentro de mí y comunicarte mis conceptos, sin ruido de palabras. Mas que ya no puede ser esto, con muy pocas te diré lo que significa esta ceremonia. Renuévase en ella aquel paso tiernísimo y devotísimo de la pasión del Redentor, cuando después de haber tendido sobre la cruz los sayones su cuerpo desconyuntado y desangrado, clavado de pies y manos, con muchas voces y gritería, a vista de su afligísima madre y de millares de gentes que se hallaron a ver esta justicia que de él se hacía, le levantaron en alto, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, para salud y vida de todos los que, oídos de las verdades serpientes, le mirasen. Esa es, Cristo mío, la silla de vuestro Padre, a donde había de comenzar vuestro reino en la casa de Jacob, no temporal, sino eterno. Ese es el madero que dijo vuestro profeta que os había de servir de trono real para reinar sobre las almas. Desde ese trono de vuestra humillación y bajeza hicisteis y acabasteis lo que no acabasteis desde el de vuestra grandeza. Et ego si exaltatus fuero a terra, omnia tram ad me ipsum. Juan 12. Este es el soberano Isaac, atado a la leña del sacrificio, para ser verdaderamente sacrificado por nuestros pecados, por el gusto y obediencia de su Padre. Este es el racimo divino atravesado en la lanza de los exploradores para muestra de los frutos de la tierra de promisión con que se animan los israelitas verdaderos a la conquista de ella. Aquí se cumplió lo que el patriarca santísimo Jacob dijo hablando con Judá, hijo suyo, puestos los ojos en Cristo crucificado. Ay, vida muerta y colgada en los ojos de los hombres, ¿cómo no me llevas en pos de ti? ¿Cómo no me suspende y arrebata el que en tal figura robó la luz al sol, sacó para que le viesen de las sepulturas y abismos los muertos, hizo que las piedras se golpeasen, llenó de tinieblas el mundo y la tierra de temblores? Alza, cristiano, los ojos y el corazón con ellos, cuando vieres levantar la hostia y adorarla con adoración latria, que es Dios y hombre el que se encierra y encubre en ella. Así lo tiene la Iglesia Católica y lo enseña a sus hijos,
y con notabilísimos ejemplos y milagros del poder de Dios lo hayamos confirmado en los libros de los doctores santos. El muy reverendo padre Francisco Antonio escribe en su libro de los misterios de la misa casos notables y de grande autoridad con que apoya este tan importante artículo de fe, a donde te remito porque ya es tiempo de acabar esta práctica. Es muy antigua esta ceremonia de mostrar al pueblo la hostia sagrada. San Dionisio hace de ella mención y dice que se usaba en su tiempo y parece tradición de los apóstoles. Y el burguense y otros quieren fundarla en una profecía de David, el cual en el Salmo 71, según la traslación caldaica, dice: Erit placentula in captivus sacerdotum. Verse a una tortica pequeña sobre las cabezas de los sacerdotes. Y lo que confirma mucho la santidad de esta ceremonia son muchos milagros que se han visto en la Iglesia de Dios al tiempo que se levanta la hostia. San Basilio vio, celebrando misa delante de él, un sacerdote llamado Anastasio bajar al Espíritu Santo en figura de fuego en derredor de él, vistiéndole todo de luz. San Juan Crisóstomo veía al mismo Espíritu Santo en forma de paloma sobre sí cuando celebraba y llegaba a este punto. Del glorioso Padre Santo Domingo se lee que algunas veces, al paso que iba levantando la hostia, se iba levantando él mismo en el aire. Santa Catalina de Siena sentía este tiempo tanta alegría y andábale el corazón tan apriesa y golpeábale en el pecho de tal manera que le oían los que estaban junto a ella, como si peleara por salirse e irse tras de la hostia consagrada. Síguese tratar de la consagración y elevación del cáliz, y primero de las palabras que a esto precede. Similimodo postquam coenatum es accipiens et unc praeclarum calicem in santas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. De la misma manera, con el mismo poder, intención, amor y bondad, deseo y propósito, después que hubieron cenado, tomando el Señor el hermosísimo cáliz en sus santas y venerables manos, y dando a su Padre gracias, bendíjole y dióle a sus discípulos diciendo: Este es el cáliz de mi sangre del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que por vosotros y por muchos será derramada en remisión de pecados. Y quédese aquí porque hay mucho que decir y es necesario entrar de refresco y no tan cansado como ahora yo estoy. Adiós, hijo. Él quede contigo. Amén. Gracias por seguir y gracias por escuchar, y por favor compartan con su iglesia, con sus amigos, con las personas con quien ustedes creen que puede esto ser de alguna ayuda. Muchas gracias. Hasta la próxima.